Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta emisión continuamos con la presentación del libro 100 preguntas y respuestas sobre la nueva reforma electoral de la autoría de José Alfredo Femat Flores. Esta breve obra contiene un análisis sucinto en torno a la reforma electoral, cuya base constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014. Conjuga el esfuerzo de diversos especialistas por ofrecer las notas clave en el diseño de la reingeniería electoral con un método útil y didáctico, presentado de manera breve y clara en un formato de preguntas y respuestas. En esta oportunidad les compartimos los comentarios acerca de este libro de Marco Antonio Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral, y Mauricio López, presidente del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal. Con estas reflexiones damos inicio a estas ponencias. Comenzamos. Creo que nos ha quedado muy claro el propósito, la forma en que se desarrolló el libro, la orientación que él ha querido darle a su esfuerzo intelectual y político. Ahora vamos a ver el punto de vista sobre la reforma electoral y sobre el libro mismo de una de las personas encargadas de aplicarlo, del maestro Marco Antonio Baños Martínez, consejero desde el mes de abril del año pasado del Consejo Electoral del Instituto Nacional Electoral. Él es maestro en políticas públicas comparadas, especialista en cultura de la legalidad, ambas obtenidas en el Flaxo, licenciado en Derecho por la UAM, miembro fundador del Instituto Federal Electoral, donde se desempeñó como consejero también del 2008 al 2014 y director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, director de Estadística y Documentación Electoral y subdirector de Coordinación Regional, es decir, tiene una muy diversa pero directa experiencia en la materia. Ha sido asesor del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, ha trabajado en la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Honorable Congreso de la Unión para la Reforma del Estado, es autor de diversas publicaciones en revistas especializadas, es también autor de colaboraciones sobre este tema en varios de los más importantes diarios del país, en revistas, es coautor del libro Democracia en la Era Digital, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha colaborado en diversas ediciones de Monitor Democrático, editadas por Porrúa, la Facultad de Derecho de la UNAM, la Universidad Carlos III de Madrid y COPUEX. Es coautor del libro El Instituto Federal Electoral 20 años, la reforma electoral del 2007, efectos e implicaciones procedimentales, transparencia electoral e historia y el Tratado de Derecho Electoral comparado de América Latina. Actualmente, como dije al principio, es consejero electoral del INE y en ese carácter preside la Comisión de Servicio Profesional Electoral y es miembro de las comisiones permanentes de prerrogativas y partidos políticos, vinculación con organismos públicos locales y las comisiones temporales de reglamentos, presupuestos y el Comité de Radio y Televisión. Tiene la palabra
el consejero Marco Antonio Baños Martínez, a quien agradecemos su colaboración en esta sesión. Muchísimas gracias, señor presidente. Primero, le externo mi gratitud por permitirme estar en este extraordinario y muy hermoso recinto. Y también quisiera agradecerle mucho a mi muy querido amigo don José Alfredo Femat Flores la muy generosa distinción para comentar el día de hoy este muy interesante libro, pero déjenme usar una expresión, también muy bonito libro. A mí me gustó mucho la presentación del libro y ahorita me voy a referir a ello, y por supuesto que siempre será un honor estar en una mesa donde hay una autoridad, y no me refiero a su carácter de magistrado y última instancia en la materia jurisdiccional electoral, sino también a una autoridad en los temas electorales desde la perspectiva académica, el señor magistrado don Manuel González Oropesa. Por supuesto también mi muy querido amigo el señor presidente del PRI aquí en el Distrito Federal, don Mauricio. Es siempre un gusto saludarlo y ver rostros también de gente especializada en los temas electorales, y particularmente un hombre que ha aportado muchísimo por la cultura, por los libros, que es don Miguel Ángel Porrúa. Me da de veras muchísimo gusto saludarte. Cuando me llamó José Alfredo y me dijo que había preparado un libro que respondía a las 100 preguntas sobre la nueva reforma electoral, yo me interesé mucho en conocerlo, porque es una reforma muy densa, es una reforma que tiene un alto contenido de modificaciones respecto de lo que ha sido el sistema electoral, y que le dio en muchos temas un vuelco de 180 grados. Es una reforma que modifica sustancialmente el sistema electoral, y el propio José Alfredo se refería a un aspecto que es fundamental y que es la característica del nuevo orden jurídico electoral en México. Nosotros, hasta antes de la reforma que se está ahora comentando, teníamos un sistema donde teníamos una Constitución General de la República y para el ámbito federal un código electoral específico, mientras que para las entidades federativas había la parte conducente de la Constitución en materia electoral y el correspondiente código electoral de las entidades federativas. Ahora los señores legisladores y particularmente los actores políticos que trabajaron en el Pacto por México establecieron un orden jurídico en el cual, por supuesto, tiene prevalencia la Constitución General de la República, pero ahora han aparecido las leyes generales, y esta aparición, esta incorporación de las leyes generales en materia electoral suscitó una enorme polémica, no nada más por el hecho de que la parte electoral de las constituciones locales y por consecuencia los leyes o códigos electorales locales están supeditados también a esa parte de las legislaciones electorales locales. Me parece que lo ha hecho porque los ámbitos de competencia de las nuevas autoridades electorales se han visto modificados de manera sensible. Por eso, justamente, cuando uno abre el libro y encuentra un muy interesante cartón que empieza por plantear el primer apartado del libro, el de los órganos electorales administrativos, vienen dos personas que están frente a un cartel que el cartel solamente dice INE-IFE. Y entonces en la conversación de estas personas dice: la diferencia es que en uno aparece una N y en otro una F. La verdad es que es una de las transformaciones más significativas de la nueva reforma electoral, porque ahora tenemos efectivamente una autoridad de carácter nacional y tenemos por consecuencia también organismos electorales que tienen, como dice el 116 constitucional y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, autonomía de gestión. Pero en mi opinión, aunque a lo mejor en la perspectiva académica la expresión autonomía acotada no es lo más correcto, el hecho concreto es que las atribuciones centrales que han conservado los órganos electorales de las entidades en función de la nueva reforma y que aquí se explican en algunas de las preguntas, son atribuciones que solo se pueden ejercer si existe la emisión de lineamientos previos de parte de la autoridad electoral. Este es un tema que es, en mi opinión, crucial, porque si bien la ley ha establecido que los órganos de los estados de la República pueden mantener los cómputos de las elecciones locales
pueden emitir las declaratorias de validez de las elecciones en la parte administrativa, pero también pueden, por ejemplo, organizar los programas de resultados electorales preliminares o decidir los formatos de su documentación electoral local, solo lo pueden hacer si hay una emisión previa de lineamientos del Instituto Nacional Electoral. Y aquí es donde empezamos con una serie de complicaciones, porque debo decirles que supongo que después de que nosotros tenemos las respuestas a estas 100 preguntas que están correctamente elegidas en una serie de temas que presenta José Alfredo, también es un hecho que tenemos un conjunto de dilemas en la implementación de la nueva reforma electoral. Y les voy a decir uno que es muy interesante a la luz de una serie de críticas que se han presentado a la organización del último proceso electoral. Los calendarios electorales hoy día en las entidades federativas respecto del federal están asimétricos. En una parte nosotros estamos en las precampañas federales, mientras que los órganos electorales de los estados aún no están en precampañas, o ya están en las campañas, o están en las intercampañas, y nosotros, al tener calendarios diferentes, corremos por cuerdas separadas y tenemos que regresar a veces para trabajar algunos otros aspectos de la elección de carácter local. La casilla única es el ejemplo más significativo de lo que estoy diciendo. Si nosotros estamos en un proceso de capacitación para el funcionario de mesa directiva de casilla de la elección federal, es probable que todavía no tengamos la documentación de las elecciones locales coincidentes. Esa parte me parece que los actores políticos, los legisladores tendrán que hacerse cargo de ella. Tenemos que volver simétrico el calendario electoral para hacer que el nuevo modelo electoral corra por un riel mucho más parejo y se logren alcanzar mejores niveles de eficacia operativa y técnica en la elección. Aquí se abordan otros temas que también son muy importantes y que tienen desde una expresión también gráfica. Por ejemplo, cuando se dice en el capítulo de partidos políticos, dice: los candidatos van a tronar si es que compraron tiempos en la radio y la televisión. Y se contestan preguntas de quién es la autoridad en materia de radio y televisión y algunas consecuencias que se puede tener respecto a usar tiempos en la radio y la televisión distintos a los que el Estado mexicano asigna a través del Instituto Nacional Electoral. Pero vean un detalle que es muy importante. El tema de la radio y la televisión en la nueva reforma electoral ha planteado modificaciones que son centrales respecto de los partidos políticos. Una es que ahora también los partidos políticos, bajo la modalidad de las propagandas de tipo genérico, han accedido a la radio y la televisión en los tiempos de las intercampañas. Antes solo tenían durante un proceso electoral tiempos en las precampañas y eso, ahí podían aparecer los precandidatos siempre y cuando hubiera proceso de selección interna de los partidos. Y podían volver a aparecer hasta el momento de las campañas electorales. Ahora también tienen propaganda genérica durante las intercampañas, es decir, el tiempo intermedio que hay entre la conclusión de la precampaña y el tiempo de las campañas electorales. Y esto ha generado una situación que también vale la pena revisarla, que es el hecho de que a partir de este nuevo modelo, el universo de los spots que los partidos políticos han tenido al aire en un proceso electoral ha crecido de manera significativa. Y todos hemos visto cómo se ha replicado la crítica respecto a si es el modelo de los spots lo más recomendable para posicionar mensajes de los candidatos y de los partidos durante las elecciones. De cualquier manera, el libro cumple un propósito central, que es explicarnos los aspectos medulares en un lenguaje bastante accesible, que no por ello deja de ser profundo, que deja de ser preciso de cuáles son los principales tópicos que hay, por ejemplo, en esa materia. Y luego nos enfrentamos a otro tipo de consideraciones. También es cierto que ahora tenemos candidaturas independientes y es un hecho también que las candidaturas independientes demostraron una viabilidad en lo que se refirió concretamente a una elección de gobernador, una elección de diputado federal y la participación que hubo de otros diversos candidatos para elecciones de carácter local en los cargos de elección popular por la vía independiente. Ahí yo diría, aunque hay respuestas interesantes en el libro, creo que también vale la pena que vayamos poniendo algunos puntos para la discusión posterior. Respecto de los candidatos independientes, tendrá que revisarse con mucho cuidado el tema del financiamiento al cual tienen derecho. Ese fue, en mi opinión, más que la discusión respecto al tema del acceso a la radio y la televisión,
me parece que el punto medular con los candidatos independientes estuvo en el tema del financiamiento. Hay un tope a los gastos de campaña que pueden usar los candidatos independientes, y hubo una asignación variada de parte de los órganos electorales locales respecto de los topes, respecto de los montos del financiamiento que los candidatos independientes podrían tener en las elecciones. Hay un conjunto de tópicos que están reflejados también en términos de una exploración de lo que ha sido la legislación electoral nueva. Antes de esta reforma electoral, y se explora también con algunas respuestas en el libro, nosotros teníamos en el Instituto antes Federal Electoral la posibilidad de convertirnos en una autoridad, digamos, jurisdiccional desde una perspectiva estrictamente material. Somos una autoridad administrativa sin duda y no pretendemos bajo ninguna modalidad asumir las funciones del Tribunal Electoral, pero en cierta medida los procedimientos de sanción nos han llevado siempre a preparar una resolución siempre sujeta a la posibilidad de revisión por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ahora esa posibilidad de desahogar los llamados procedimientos especiales sancionadores, que eran procedimientos expeditos para resolver los diferendos en materia de radio y televisión y las posibles violaciones de parte de los partidos políticos y de los candidatos al modelo de radio y televisión, ha sido trasladada a una novedosa sala regional de carácter especializado del Tribunal Electoral, dejando a salvo la facultad de la Sala Superior de revisar las decisiones de la sala especializada. Pero ahora vean ustedes una cosa que es muy interesante, que esa parte a lo mejor no se dice en el libro, pero no se dice porque esta es una parte de la práctica, de lo cotidiano. Los partidos políticos no han perdido ocasión para seguir discutiendo, a pesar de que no tienen el procedimiento especial sancionador en la mesa del Consejo General, han seguido discutiendo ahora por la vía de las resoluciones que la autoridad conserva, que es el procedimiento ordinario de carácter sancionador, o la posibilidad de que la autoridad en el procedimiento especial sancionador pueda emitir medidas cautelares que son parte del procedimiento especial sancionador que se turna a la sala especializada. Los partidos de todas maneras tienen siempre mucha intención y mucho interés de discutir en la mesa del Consejo General. Por eso yo sostengo que la autoridad administrativa es en cierta medida también un órgano de carácter político. El INE, el IFE antes, es una autoridad que se diseñó para el desahogo de la agenda político-electoral, particularmente en la etapa de los procesos electorales. Y no me estoy refiriendo a la construcción de los consensos que han servido de base para la construcción de los marcos normativos. FEMAT tiene razón en una parte también. Finalmente, una ley no es más que el reflejo de los consensos que los actores políticos logran tener para poder plasmar cierto tipo de redacciones en los articulados, en este caso de la materia electoral. Nosotros llevamos 6 reformas electorales que se originaron desde aquel famoso acuerdo para la ampliación de la vida democrática con el presidente Salinas. Y recuerden ustedes que en el discurso de toma de protesta del presidente Salinas justamente se decía que el ritmo y la profundidad de la reforma electoral dependería del consenso al que pudieran llegar los actores políticos. Y esa premisa no se ha abandonado. Hoy día no hay forma de que un partido político saque por sí solo una reforma constitucional o legal. Todas las nuevas modificaciones que están en la legislación y que han construido este modelo híbrido del nuevo esquema electoral que estamos ahora comentando, es un modelo que proviene esencialmente del consenso entre los actores políticos y que sin duda en algún momento será modificado, pero también por la vía de los consensos. Hay varios detalles que me llamó mucho la atención de cómo están explicados en el libro, pero que también tienen que ver con otro aspecto que es importante en la evolución de los temas electorales. Las actualizaciones de las normas electorales habían sido una premisa para la organización de las elecciones hasta el proceso del 97. Nosotros para el proceso del 91 tuvimos previamente una reforma electoral, después para el proceso del 94 tuvimos una reforma en el 93, pero también a medio proceso electoral, en mayo del 94 se modificaron ciertas normas del juego electoral, después vino la reforma del 96, que por cierto incorporó a la estructura del Poder Judicial de la Federación al Tribunal Electoral, pero también fue una premisa de actualización del marco electoral. Luego después esa reforma del 96 se mantuvo viva para regular 4 procesos electorales en fila india, 97, 2000, 2003 y el 2006. Solo hubo 2 incorporaciones importantes a la legislación electoral en ese tiempo, que fueron la primera cuota de género en el 2002 en el 30-70
y la incorporación del libro quinto para la regulación del voto de los mexicanos en el extranjero. Ahora hemos tenido recientemente 2 reformas electorales del 2007 para acá, primero para modificar el modelo de radio y televisión y obviamente para establecer un esquema prohibitivo de adquisición de los tiempos en la radio y la televisión para los partidos políticos, donde ha quedado una asignatura pendiente, que es el tema de la regulación sobre la propaganda de los servidores públicos a raíz de las disposiciones del artículo 134 constitucional. Y este nuevo modelo que ha apostado por avanzar en la construcción de una autoridad electoral de carácter nacional. Yo también creo, como lo dijo FEMAT, y me generó mucha alegría que todos estuviéramos prácticamente en lo mismo, porque cuando nos confiesa que el señor magistrado González Oropesa le había comentado que estaban haciendo un trabajo parecido, nosotros en el INE estábamos haciendo algo parecido también, pero yo creo que ya no lo vamos a hacer. Este libro contiene las principales preguntas. Creo que lo que tenemos que hacer es comprarle una buena dotación de libros a FEMAT y distribuirlos, ¿no? Y distribuirlos. Es un libro muy ameno, creo que altamente recomendable para entender dónde están los principales cambios de la última reforma electoral, y creo que sobre la base de un esquema de esta naturaleza, a lo mejor podríamos pensar en un ejercicio subsecuente que nos permita ir colocando los dilemas que se han generado con relación a esta reforma electoral que generó la casilla única, que hizo que la Autoridad Electoral Nacional ahora tenga el control de la fiscalización centralizada de todos los candidatos a nivel nacional, tanto locales como federales, que haya construido órganos electorales cuyos consejeros son designados ahora por el Instituto Nacional Electoral. Un modelo, por cierto, que en otra ocasión valdría la pena que lo pudiéramos comentar. En algunas discusiones con el maestro Gallardo también estas partes entraron cuando se redactaba la ley con una enorme intensidad. Cómo ha funcionado estos modelos a raíz de lo que es ahora también la Ley General de Partidos Políticos, la equidad de género, que se ha vuelto una enorme discusión, lo quiero decir. El tribunal había hecho ya un avance significativo cuando en el proceso pasado ordenó que el 60-40 era irreductible para el tema de la postulación de los candidatos, independientemente de una causal o un supuesto que permitía que los partidos en elecciones directas pudieran no completar el 40-60 de candidatos. Ahora no hay manera, la Constitución dice claramente que es 50-50, pero ahora se ha avanzado a otros detalles y creo que el tribunal tendrá oportunidad de esclarecer algunos dilemas, por ejemplo, los temas de la asignación de las diputaciones de representación proporcional, porque ahí finalmente hay un dilema. ¿Cuál es el dilema? Los candidatos se han registrado en un orden de prelación en las listas y se ha votado en ese orden de prelación, pero ya hay algunas entidades federativas que han hecho la asignación intercalada o volteando el orden de los candidatos mujeres, hombres, para poder lograr una composición paritaria en los órganos legislativos. Todo un gran tema que, insisto, ha suscitado una enorme discusión, pero creo que este magnífico libro nos pone en blanco y negro los temas centrales de esta reforma, y por eso no solamente lo recomiendo, sino que felicito a FEMAT, felicito al maestro Porrúa, porque le han dado una gran presentación al documento. Es extremadamente ameno meterse a temas que son muy complejos, leerlo a través de esta obra. Así que felicidades. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Marco Antonio Báñez Martínez, consejero integrante del Consejo General del INE, esta intervención tan clara y práctica, porque fue a los detalles de la organización electoral. Como ya mencionó el maestro FEMAT, nuestra idea era que en este debate estuvieran los partidos políticos principales, al menos de la ciudad, para tener oportunidad de ver no cómo les fue, que eso ya lo hemos visto en los resultados, sino cómo pudieron trabajar en su calidad de partidos
con las nuevas condiciones jurídicas que establece la ley. Invitamos al PRI, al PAN y al PRD, y tengo mucho gusto en decir que solamente el Partido Revolucionario Institucional aceptó con entusiasmo además esta invitación, y está aquí con nosotros el licenciado Mauricio López Velázquez, que próximamente será diputado federal, ¿no? ¿No llegaste? Ah, bueno, para que vean lo que es la democracia. Es el presidente del partido y no va a ser diputado. Pero ya lo ha sido a nivel de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Es economista, lo cual explica mucho de sus éxitos. Es secretario, fue secretario de la Comisión Especial para elegir la más grande delegación que ha tenido el Distrito Federal en una Asamblea Nacional del partido, en la cual tuve la satisfacción de trabajar con él. Ha sido también secretario técnico de la Comisión Política Nacional del PRI, presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político y de la Fundación Colosio, ambas instituciones en el Distrito Federal. Ha participado en la elaboración de 3 planes de gobierno para la Ciudad de México y en la plataforma electoral nacional. Fue diputado coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la 3ª legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y durante este lapso fue presidente del Comité de Asuntos Editoriales e integrante de las comisiones de Gobierno, Presupuesto, Cuenta Pública, Cultura y Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, lo cual sin duda le da un punto de vista muy preciso sobre estos fenómenos que estamos considerando en esta sesión. Ha sido además funcionario público en Hacienda, en Educación y en la Procuraduría General de la República. Es miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición a la Democracia, secretario de Asociaciones del Colegio Nacional de Economistas, vicepresidente de la Liga de Economistas Revolucionarios, profesor de Introducción a la Economía en la UNAM y de Congreso y Sociedad Civil en la Universidad de Anáhuac. Es consultor del National Democratic Institute for International Affairs de Estados Unidos, de la Fundación Progreso Global, de la Internacional Socialista, y ha participado en la elaboración de un texto de Claroscuros de la Transparencia que publicó el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Su última publicación es el libro Reforma Electoral y Cambio de Régimen Político y de Gobierno, de la colección de análisis y debate de las reformas del Pacto por México. Cedo la palabra a mi querido amigo licenciado Mauricio López Velázquez. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades de la presentación del libro, 100 preguntas y respuestas sobre la nueva reforma electoral. Solo por Plataforma Electoral, soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.